¿Qué piensas de la teoría de que vivimos en la Matrix, que es una tontería? La realidad se comporta como la realidad. Si tendrías que demostrar que existe un programa informático que haga que sientas, que pienses, que te dé frío, que te dé hambre, que te dé sueño, que te enamores, que esto parezca sólido, que el aire lo puedas sentir, que puedas sentir la temperatura. Es absolutamente idiota. Porque además, si así fuera, no te vas a enterar nunca. Entonces, ¿qué? A ver, tenemos un problema social que ya deberíamos haber superado, pero no lo superamos. Y mira, El Exorcista, hablábamos de exorcismos ayer, y la película El Exorcista es un buen ejemplo de eso. Como sociedad, todavía no aprendemos a distinguir la fantasía de la realidad. Es decir, ¿de dónde sale la hipótesis de que vivimos en una Matrix? De la película de las Wachowski. Ya, pero es una película. Es como ver El Rey León y creer que los leones hablan. Si tú ves El Rey León y crees que los leones hablan, yo te diría, oye, tienes un problema. La realidad. No hay ninguna otra base, ninguna otra evidencia en nuestro alrededor que pudiera sugerir que tal es el caso. Que tal es el caso y que somos el personaje que de pronto despierta en su vaina, ¿no? Está totalmente sacado de la película. Hombre, reconozcamos la diferencia entre la fantasía y la realidad. Nada indica que eso sea real. Todo es una fantasía. Los elefantes no vuelan agitando las orejas, aunque hayas visto Dumbo. Y los títeres, aunque hayas visto esta magnífica película de Guillermo del Toro, Pinocho, los títeres no están vivos. Qué terrible tener que explicar esto, ¿no?